Good morning. Buenos días. My name is Alejandro Martínez. I'm one of the pastors here. Soy Alejandro Martínez. Soy uno de los pastores aquí. We're very glad to have you with us. If you're visiting or you're from home, we're so glad that you're here this morning to celebrate the Lord's Day. Nos da mucho gusto que estén, si nos están visitando, que estén con nosotros, y si no, si son de casa, pues también nos da gozo y gusto que estén aquí. Just let me give some reminders to those that speak Spanish. Voy a hacer algún recordatorio para los que hablan español. Tenemos unos aparatitos, si ya todos están conectados, deben de estar recibiendo la señal, y si no, pueden buscar, escanear con su teléfono. Ahí tenemos un código de barras y pueden hacerlo también si traen sus audífonos, o usar unos de los que tenemos ahí atrás. Como ustedes gusten, pueden hacerlo. Now let me give word to Pastor Jan. Buenos días y bienvenidos. Mi nombre es John Price y soy el otro pastor de aquí de la iglesia. Es un privilegio que estén con nosotros. El boletín informativo y otros. Por favor, contacten la oficina y pueden inscribirse en la lista de correo electrónico. Antes de que olvide, por favor, se me dije que avise, por favor, que nuestros estudiantes que están en el campamento de jóvenes les dieron a nuestros jóvenes que están en un campamento juvenil, y ellos ganaron. Nosotros hace 5 años ganamos ese premio, y ahora regresó a casa ese premio, el trofeo. Entonces nos da mucho gusto. Premio. Y bueno, de todos modos, están divirtiéndose mucho ya. Vamos a tener, vamos a reanudar nuestros almuerzos eh, después del culto. Entonces, va a haber el boletín, o en el boletín informativo de la iglesia, para cómo podemos compartir. Entonces, es en 2 semanas cuando vamos a reiniciar estos eventos. Y también estamos buscando, algunos de ustedes han seguido con sus estudios bíblicos como grupos celulares de la iglesia. Entonces, si no estás inscrito en algún grupo celular y te gustaría estar, puedes firmar, puedes anotarte allá en la cafetería, o pueden mandar un texto a la iglesia poniendo grupo a 724-432-3252, 724-432-4323. Entonces, inscríbanse, por favor, para recibir más información. Si están visitando hoy, pueden usar el mismo número para poner en texto connect y conectar con ustedes de esa forma. También estamos buscando las mujeres que están poniéndose de parejas para orar cada una, y también van a haber un té para mujeres. Y para los hombres de la iglesia, se reúnen los jueves en un libro y están discutiendo de este libro. Esto es a las 7 de la noche aquí en la iglesia. Entonces, hay otros avisos en el boletín o en el boletín informativo en línea de la iglesia. Vamos a preparar nuestros corazones esta mañana para cantando venid ante el glorioso Rey. Ready?
1, 2, 3, 4. Nuestro llamamiento de la adoración viene del Salmo 11. Escuchamos que nos llama. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón en la asamblea, en la compañía de los rectos. Grandes son las obras, gloriosas y majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, tu alabanza permanece para siempre. Señor, te alabamos este día por tus obras maravillosas, por tu mano poderosa, la forma en que tú nos has salvado, nos has redimido, tú nos has llamado por nombre, tú nos has reunido
en tu familia, Señor Dios, y te alabamos. Y oramos que mientras te alabamos en este día, que seamos renovados en esta realidad y esperanza, y que seamos aquellos que están en Cristo, unidos en Él y unidos unos con otros en tu familia. Señor Dios, oramos para que tú nos renueves y nos animes en este día, en la realidad de la esperanza que tenemos en ti. Señor, oramos como tu Hijo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como nuestro Dios nos ha saludado con la paz y esperanza del Evangelio, vayamos y saludamos a todos con la paz que tenemos en Cristo. Oh, good morning.
Pueden tomar asiento. Ahora tenemos la lectura del Antiguo Testamento. Hoy la lectura viene de Éxodo 3, 13 al 17. Esta es la palabra del Señor. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les responderé si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú, anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo han tratado en Egipto, por eso me propongo sacarlos de su opresión de Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Vamos a responder a la lectura del Antiguo Testamento y cantando Jesús Mesías. Become His righteousness.
Pueden tomar asiento. Tomamos un tiempo ahora de venir a nuestro Padre Celestial en un tiempo de confesión de pecado. Tomaremos tiempo en silencio y luego yo voy a cerrar en voz alta. Oremos. Padre Celestial, tomamos tiempo ahora para confesar nuestra necesidad de ti, Señor, una vez más. Confesamos las formas en que no te hemos amado con nuestro corazón, alma y fuerza, ni a nuestro prójimo como nosotros mismos. Oramos, Señor, mientras confesamos estas cosas, Dios, que tú has prometido que vamos a conocer tu perdón, tu misericordia, tu gracia en nuestra vida, y que por el poder de tu Espíritu trabajando en nosotros, que nos ayudes a caminar en unidad de vida que tú nos has dado en y por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oramos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La seguridad de nuestro perdón en Cristo viene de Romanos capítulo 6, versículos 8 al 11. Estas son las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús para todos aquellos que están en Cristo. Ustedes son perdonados. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vamos a responder a las buenas noticias. Perdón que tenemos en Cristo, que somos muertos al pecado y estamos vivos a Cristo Jesús. Y profesemos esta fe usando el credo del Niceo en sus pantallas. Cristiano, ¿qué crees? Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, el Dios que realmente es el Dios vivo y verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, para el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo encarnado del Espíritu Santo y de la Virgen María. Fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por medio de los profetas. Y creo en una santa Iglesia universal y apostólica, confieso un solo bautismo para remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. A esta hora tenemos la oportunidad de dar un poco de lo mucho que nos ha dado. Vamos a recibir diezmos y ofrendas. While the plates are being passed, we're going to introduce this new song, Christ Our Hope in Life and Death. We're going to sing one verse and the chorus of it so we can get familiarized with it. One, two, three.
A esta hora, los oficiales, muchachos pueden bajar, perdón. Tenemos la oportunidad de instalar a 2 oficiales hace algunas semanas e instalamos casi la mayoría de nuestros oficiales, pero hoy vamos a oficiar a Josh Clicker y a John Bandigis, entonces vamos a instalarlos, pero antes de llegar a ese punto voy a leer de primero Timoteo 3, 1 al 3 y vemos en la escritura las calificaciones para ambos oficiales. El apóstol Pablo escribe estas palabras por medio del Espíritu Santo, diciendo que debe de ser confianza. Si alguien quiere y está aspirando ser líder de la iglesia, tiene que ser esposo de una sola mujer, respetable, hospitalario y listo para enseñar, no borracho, y que sea gentil y que no sea amante del dinero, y quiere administrar bien su casa, manteniendo a sus hijos sumisos, porque alguien que no puede administrar su propio hogar, ¿cómo puede cuidar a la iglesia? No debe ser recién convertido, porque puede entrar en condenación con el diablo, y debe también hablarse bien de parte de los que están fuera de la iglesia. Los diáconos también tienen que ser dignos, eh, no deben ser muy adictos a mucho vino y tampoco apostando el dinero, y deben de cuidar con conciencia clara, y deben de, eh, de, de ser sin mancha. También deben ser dignos, sin fiel en una misma cosa. Y el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Antes de que pida a John y a Josh algunas palabras adicionales de cada oficio, como se describe en nuestros estándares, el, el varios que sirven individualmente o conjuntamente con los ancianos. Debemos de ver diligentemente al, a, la, a, la, a las ovejas de la iglesia. No deben de ver los eh, cosas. Tienen que estar espiritualmente, tienen que visitar a los enfermos, deben instruir a los ignorantes, consolar al doliente, alimentar y proteger a los hijos de la iglesia, deben evangelizar a los no convertidos y hacer discípulos, deben orar y por la gente, siendo cuidadosos, diligentes en la búsqueda de la palabra predicada entre el rebaño. Esta es una eh, eh, es, un, es una naturaleza espiritual. Serán elegidos con carácter espiritual y deben de buscar a los necesitados, a los enfermos. Los diáconos, que es una naturaleza espiritual, serán elegidos hombres de carácter espiritual, reputación honesta, vidas ejemplares, espíritu fraternal, cálidas simpatías y buen juicio. Es deber de los diáconos ministrar a los necesitados, a los enfermos, a los que no tienen amigos y a cualquier que pueda estar en apuros. En su deber también desarrollar la gracia de la libertad en los miembros de la iglesia, idear métodos eficaces para recoger los dones de la gente y distribuir estos dones entre los objetos a los que se contribuyen. Tendrán el cuidado de la propiedad de la congregación, tanto real como personal, y mantendrán en reparación adecuada el edificio de la iglesia. Esto puesto a nosotros con la escritura y nuestros estándares, lo que significa ser llamados en el oficio de diácono y anciano. Voy a pedir a Josh y a John que pasen adelante, por favor. Bueno, John está aquí, que salga de su jaula. De su jaula. Los que ustedes
han en el pasado afirmado. Y así que una vez más hago estos votos, pregunto estos votos ya que han sido elegidos por la congregación para servir como Josh como diácono y John como anciano. Así que les pido que afirmen estos votos una vez más. ¿Crees en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento tal como se dieron originalmente? ¿Son la inerrante palabra de Dios, la única regla infalible de la fe y práctica? Sí lo hago. Recibes y adoptas sinceramente la confesión de fe y los catecismos de esta iglesia como si tuvieras el sistema de doctrina enseñado en las Sagradas Escrituras y prometes además que si en algún momento te encuentras fuera de acuerdo con cualquiera de los fundamentos de este sistema de doctrina, lo harás por iniciativa propia para dar a conocer a su sucesión el cambio que ha tenido lugar en sus puntos de vista desde la asunción de este voto de ordenación. Sí, lo hago. ¿Apruebas la forma del gobierno y disciplina de la Iglesia Presbiteriana en América de conformidad con los principios generales de la política bíblica? Sí. ¿Aceptas el oficio de anciano, gobernante o diácono, según sea el caso, en esta iglesia y prometes fielmente cumplir todos los deberes de la misma y esforzarte por la gracia de Dios para adornar la profesión del Evangelio en tu vida y para dar un ejemplo digno ante la iglesia de la cual Dios te ha hecho oficial? ¿Y prometes sujeción en tu hermano del Señor? Y finalmente, ¿prometen luchar por la pureza, la paz, la unidad y la edificación de la iglesia? Muy bien. Primero el oficio del anciano. Este es para ustedes, de miembros de esta iglesia. Ustedes, los miembros de esta congregación, reconocen y reciben a John como anciano y prometen darle todo el honor, aliento y obediencia al Señor, a lo que su oficio, de acuerdo con la palabra de Dios y la constitución de esta iglesia, le da derecho. Si es así, digan, lo hago. Y ahora, a Josh, para Josh como diácono. Ustedes, los miembros de esta congregación, reconocen y reciben a Josh como diácono y prometen dar todo el honor, aliento y obediencia al Señor, al oficio que, de acuerdo con la palabra de Dios y la constitución de esta iglesia, les da derecho. Si es así, digan, lo hago. A esta hora voy a pedirle a cualquier anciano y diácono que están presentes que pasen mientras oramos por John y Josh. Antes de orar, déjeme pronunciar su instalación. Para ti, John, ahora pronuncio y declaro que a John Bandekis ha elegido e instalado en esta iglesia y que está de acuerdo con la palabra de Dios y de acuerdo con la constitución de la Iglesia Presbiteriana en América y que como tales son derecho a todo aliento, honor, obediencia en el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de la misma forma pronuncio y declaro que Josh Clicker ha sido regularmente de acuerdo con la palabra de Dios y la constitución de la Iglesia y como tales son derecho a todo aliento, honor y obediencia en el Señor, en el nombre del Amén. Amén. Por estos hombres, por favor, oren los que quieran y luego yo oro. Padre Celestial, te damos gracias por estos hombres. Pedimos, Señor, que tu Espíritu esté con ellos y que sus corazones puedan, Señor, continuar dirigiendo al servicio de la iglesia y que tú los guíes en todas sus responsabilidades para tu reino, Señor, que se ha avanzado aquí en Wexford y en Pensilvania del Oeste. Padre, levantamos a estos dos hombres,
que están uniéndose y reuniéndose al servicio de la iglesia en estos roles. Pedimos, Señor, que tú bendigas a esta iglesia y al liderazgo de esta iglesia, y que nosotros y ellos puedan seguirte en todas las cosas, y que tú nos guíes y que te obedezcamos. Oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos llamado a ti mismo y nos llamas en formas particulares en las cuales servimos, y nos llamas, Señor, para vivir el Evangelio de Cristo Jesús en muchas formas que tú has llamado a John a servir tu iglesia como un anciano, y a Josh servir como diácono. Señor Dios, te damos gracias por llamándoles, y porque están ellos respondiendo y para servirte aquí en la iglesia. Y oramos, Señor, para que tú seas tu recurso de esperanza y fuerza para todo lo que pones en ellos, y que el trabajo no sea en su propia fuerza, sino que sea hecho con la esperanza y gracia y misericordia y amor de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Te damos gracias. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, pronunciado a ambos instalados, y te extendemos la mano derecha de esta obra juntos. Estamos. Felt like I never left. Thank you. Get some hugs in, get some hugs in. Come on. Real quick. Yeah. Oh, Felicidades, felicidades. Y hicimos de esta forma para que todos pudieran y que por medio de su, vamos a pie y cantar el Gloria Padre. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. ¿Pueden tomar asiento? Hasta ahora venimos a nuestro Padre Celestial en un tiempo de oración, mientras levantamos las oraciones del pueblo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque como tus hijos podemos venir a ti y venir con nuestros gozos, con nuestras preocupaciones, con nuestros miedos, nuestras esperanzas. Y Señor Dios, venimos esta mañana y levantamos a aquellos que están enfermos o están sufriendo en mente, alma y cuerpo. Pensamos en aquellos que están en necesidad de tu mano sanadora. Oramos por Tracy Hazlett, que estés con ella, y oramos mientras ella está buscando información acerca de la revisión de su cirugía, que tú les des sabiduría y discernimiento, y a los doctores. Oramos por Brenda Jested, que estés con ella, fortalécela, y te damos gracias por esta medicación que está funcionando, está trabajando otra vez y reduciendo tumores. Te alabamos y te damos gracias. Y pensamos en aquellos que
están cerca de nosotros, son queridos y que sirven en distintos ministerios y que apoyan nuestra congregación, particularmente en aquellos que están en África del Oeste, que tú les bendigas, les fortalezcas, les animes. Y gracias por poder alcanzar a aquellos que están lejos de ti con el Evangelio y que les puedes animar en discipulado y en Cristo. Y Señor, oramos por Evan y Holly Shaw. Te alabamos y te damos gracias por su nuevo hogar y que ellos han podido mudarse cerca de la reservación de Warm Springs y que puedan seguir expandiendo el ministerio allá. Y que juntamente con Tomo puedan ver una nueva iglesia plantada en esa comunidad y que puedan ministrar en palabra y en hecho el Evangelio de Cristo Jesús. Continuamos orando por los de Ucrania. Oramos por ellos, que tú estés con ellos y que ellos puedan conocer tu misericordia y tu gracia aún en medio de la gran devastación. Oramos por gran paz, oramos por el final de esto, Señor. Oramos por esta congregación. Oramos para que tú puedas continuar guiándonos y animándonos y ayúdanos a ser fieles al llamado que nos has puesto. Y te damos gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. A esta hora, los niños que van a ir a la adoración con niños pueden pasar afuera. Son para niños que son 4 años, 4 eso no para tener la palabra de Dios que pueden acompañarnos para la adoración y contamos un privilegio que estén con nosotros. Así que conéctalo. Pero los niños también y quizás un maestro o un jefe o un padre que no hay preguntas estúpidas, pero si alguien dice que hay preguntas estúpidas, pues creo que bueno, vamos a ver cómo podemos realmente pensar. Y a veces tienes que preguntar, hacer preguntas y tienes que investigar cosas. Y aún las preguntas más tontas, aparentemente, por eso es que dicen la gente, no hay preguntas estúpidas. Ellos quieren que preguntes y que aprendas y que crezcas. Esta mañana creo que encontramos una pregunta estúpida. En nuestro texto, los saduceos le hacen a Jesús una pregunta y Jesús, la forma en que él responde, él no dice, es una pregunta muy estúpida, pero es muy claro lo que está diciendo. Está, pues sí, casi diciendo, bueno, no es muy buena pregunta, pero vamos a leer Lucas capítulo 20, versículos 27 al 44. Luego algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús, pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles, son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección.
pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley le respondieron, bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Pero Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? David mismo declara en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saduceos en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos reciben el peor castigo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Danos ojos para ver y oídos para escuchar. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a no solamente ser escuchadores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, el pastor del campus del ministerio de la universidad predicó de Lucas y la certeza de Cristo, y hablaba acerca de los escribas y los sacerdotes. Estaban tratando de planear para meter a Jesús en problemas, para meter a Jesús en la cárcel, ¿verdad? Y ellos estaban mandando espías y les preguntaron, ¿es necesario dar tributo a César o no? Y para responder, Jesús pidió un denario, ¿verdad? Un costo de un tributo, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la imagen y la inscripción que está en él? Preguntó Jesús. Es de César. Ellos respondieron. Y Jesús está respondiendo, bueno, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vimos que la autoridad civil tiene un lugar propio que debemos de honrar, respetar y aún servir a aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Pero también vimos que hay poder que tiene límites y ellos no tienen la última autoridad sobre ti o sobre mí, solo Dios tiene esa autoridad. De esa misma forma no debemos de dar mucho a nosotros mismos, esperanzas, sueños, tiempo a la autoridad civil. Eso también no es de Dios. La inscripción de la moneda de César está en la moneda, la imagen de César está en la moneda, pero nosotros somos hechos a imagen de Dios y tenemos la escritura inscrita en nosotros, tenemos su inscripción escrita en nosotros, somos hijos de Dios. Esta mañana el texto es el mismo, el templo y ahí en el lugar, ahí están los jefes de los sacerdotes, de los saduceos, que están tratando de ponerle una trampa a Jesús. Y vimos aquellos que todos están en el Sanedrín, la corte de los judíos, los fariseos, que son los escribas, los jefes sacerdotes y los saduceos, tienen un enemigo común. Ellos son enemigos unos con otros, pero también tienen un enemigo común en Jesús. Y aunque no están de acuerdo con esto, tienen que estar de acuerdo que Jesús tiene que morir. Los saduceos, incluyendo a gente pues normal, vienen de familias ricas y privilegiadas, y los religiosos completamente devotos al templo, pero sociológicamente estaban echados fuera por el resto de la gente, porque muchos se atraían a helenismo o la cultura griega. Ellos eran considerados teológicamente liberales por algunos que rechazaban la resurrección y la existencia de los ángeles. Ellos estaban siguiendo el código de la ley, especialmente el Pentateuco, por las instrucciones sacrificiales que contenían ahí en los 5 libros de la Biblia. Pero consideraban el código oral una desviación. Así que esto significa que estaban en contra teológicamente de los fariseos, en los cuales era la ley oral y la doctrina como la resurrección.
y sus conocimientos de la cultura romana y griega. Así que esto nos da un poco de entendimiento de lo que está pasando atrás de las cortinas, pero Jesús está enseñando también algo. Mucha gente viene a este pasaje y piensa que es acerca del matrimonio. Ellos se enfocan tanto en el matrimonio que realmente pierden lo que realmente está hablando el texto. Es acerca de la resurrección. Así que tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿creemos en la resurrección? ¿Creemos realmente en la resurrección? ¿O es una cosa filosófica que, como los saduceos dicen, sí, quizás es una idea bonita, pero eso no pasa, la gente no regresa a la muerte. La gente no se levanta de la muerte. ¿Creemos en la resurrección? ¿Creemos en esta doctrina fundamental de la fe en Cristo? Pero antes de estar al punto principal de la enseñanza de Jesús, nosotros debemos de entender este problema del matrimonio, porque quizás algunos de ustedes estarían muy decepcionados de lo que Jesús se refiere con este texto en cuanto al matrimonio. Los saduceos están haciendo una pregunta en un matrimonio levita, ¿verdad? Un matrimonio fue dado en la ley de Dios y que el linaje de un hombre pudiera continuar, ¿verdad? Recibiendo los beneficios de la promesa de Dios y en la bendición de la tierra. Pero también protege a las mujeres para que no sean viudas y sean destituidas en este contexto cultural. Así que tiene un uso multifacético de esta idea por la cual un hermano se casaría con su cuñada si el hermano se muere sin tener hijos, ¿verdad? Y la pregunta que están haciendo es una pregunta muy tonta. Dice, ¿cuántos ángeles pueden bailar en la punta de una aguja? Es difícil porque Jesús, ni modo que él responda esto. Bueno, da mejor un punto de vista de la resurrección. Y Jesús está muy claro. Dice, no va a haber matrimonio en la tierra renovada. Pero hay no hay concordancia con esto de lo que Jesús está diciendo aquí. Y podemos entender por qué puede haber algunos puntos. Si la primera creación es la exaltación de la creación caída, y si todo es redimido y exaltado mejor que nunca, porque una parte original de la buena creación no fue, porque el matrimonio fue instituido antes de la caída, no después de la caída. Vamos a adorar, vamos a descansar y vamos a trabajar también en la nueva creación. El matrimonio y la intimidad es una cosa que este verso parece que indica que no va a continuar. Algunos hicieron la pregunta que Jesús dice, no va a haber matrimonio en la nueva creación, porque ellos están diciendo que no hay matrimonio en la nueva creación. No, la pregunta es como la ley de Moisés, dejar herencia, ¿verdad? Este matrimonio no está hablando acerca de dejar la herencia, pero habla de los ángeles porque ellos no van a morir en la nueva creación. Y si tú no vas a morir en la nueva creación, entonces ¿para qué existe el matrimonio? Y alguien diría, bueno, Jesús está usando ángeles como un ejemplo, quizás haciendo burla de los saduceos, porque ellos no creen en los ángeles tampoco. Y también alguien dice que no existe en matrimonio ni darse el proceso de darse unos a otros, y por eso van a decir que el estado de matrimonio mismo es intacto, o sea, no hay matrimonio. Y finalmente ellos tienen punto. Bueno, tenemos que pensar que nuestros cuerpos van a existir en la nueva creación. Jesús tiene un cuerpo resucitado y reconocido por sus discípulos. Él comió con sus discípulos y él era un hombre ahí, y él no es un hombre sin género,
pero su cuerpo está ahí. Él está llevando en su cuerpo las heridas, las marcas de la cruz. Y hay una continuidad de la nueva creación. Y también tenemos que pensar en la discontinuidad también. ¿Qué significa Jesús? Que no vamos a dar unos a otros en matrimonio. La Biblia está usando que estamos casados a Jesús. Y hay una esperanza para aquellos que se encuentran a sí mismos, quizás casados en contra de su voluntad, o aquellos que no los amaron, o a quienes no amaron ellos, o una esperanza definitiva que ningún matrimonio está teniendo esto que como verdad. Y al final hay una cosa única en la particularidad del matrimonio para entender cómo puede estar que todos vamos a tener la unión en Cristo. Y mientras venimos a la mesa esta mañana, es recordar que la cena del Señor es que Dios está dándonos un beso, está apuntando a la fiesta del Cordero. La mesa que está delante de nosotros no es solamente Dios y yo, sino eres tú y yo y todos el pueblo de Dios en una unidad con el Cristo resucitado. ¿Dónde caemos entonces? ¿Dónde entendemos esto? Ambas realidades de lo que tenemos que luchar son verdaderas en la Escritura. Así que para que nosotros podamos saber efectivamente lo que Jesús está diciendo aquí es difícil. Y yo extendería la opción de ambos. Sí, de alguna forma ambos son una realidad verdadera en la creación nueva. De alguna forma hay continuidad, pero también hay discontinuidad, que nosotros podamos entender el matrimonio y que no se experimenta en la misma forma en la que estamos experimentando ahora. En la nueva creación será distinto. Que Jesús está mostrándonos y nos está recordando que mientras hay continuidad en esta creación y la creación renovada, también hay discontinuidad. Cosas que entendamos en formas naturales que van a ser diferentes, en la forma en que no podemos comprender fácilmente. Así que lo que está realmente diciendo Jesús en este texto es que porque Jesús es el Mesías, la resurrección es real. No es acerca de matrimonio, no es acerca de lo que significa el matrimonio en la nueva creación o en la nueva tierra. Es la resurrección, es real. Jesús está apuntando, usando esta pregunta ridícula que los saduceos le están haciendo para hablar acerca de la resurrección. Para hablar acerca de la resurrección. Este tema obviamente trae este plan de engaño, ¿verdad? Para hacer caer a Jesús acerca de los ángeles y la resurrección. Los saduceos y los fariseos no están de acuerdo unos con otros en estas cosas. Esta controversia aquí, Jesús está entrando y está respondiendo, es realmente, si lo ven directamente, no solamente a los saduceos, pero a los escribas y los fariseos. Jesús se enfoca y nuestra atención está en ellos y no en los saduceos. Los escribas están respondiendo y están apoyando a Jesús de cómo él le está respondiendo a los saduceos. Jesús ignora este problema del matrimonio, pero está poniendo el tema de la resurrección. Los saduceos lo tienen mal, pero ellos están poniendo uno a uno este tiempo que viene. Y Jesús está demostrando la verdad de la doctrina de la resurrección en una forma muy sorprendente. Él está haciendo esto no yendo a los profetas, donde la doctrina es clara en el Nuevo Testamento, pero él está refiriéndose al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. La ley. Él está poniendo un pasaje en Éxodo 3 que leímos
eh, esta mañana, donde el Señor le dice a Moisés, Él es el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, para mostrar que el tiempo de Moisés, los patriarcas, que han muerto hace años, años antes, que están vivos en Dios. Jesús concluye que aún Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos, porque todos viven para Él y en Él. Así que Jesús está a través de su ministerio, y es claro que su autoridad viene de Dios. Aquellos en su presencia y nosotros, por medio de su palabra, saben que Él es el Hijo de Dios, es el Mesías. Está diciendo que Él es la resurrección y la vida para todos los que están viviendo en Él. Jesús es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que en unos días va a probar a los saduceos y a todos los demás que Él es la resurrección y que hay resurrección de la muerte al final. Y aunque no haya mención explícita de los escribas en esta sección, ellos son los únicos que deben de ser mencionados, y Jesús está trayéndolos aquí al Mesías, el Hijo de Él trae esta pregunta acerca de el linaje davídico. ¿Cómo pueden decir que el Mesías es el Hijo de David? Dice, porque la pregunta es, Jesús ha entrado y dice, si David le está llamando si él fuera su hijo, ¿por qué David le está llamando Señor a Jesucristo? La pregunta no es otra vez si la línea davídica es verdadera o no, sino la pregunta es, ¿quién es el Mesías cuando viene aquí? Jesús ha entrado a Jerusalén y está diciendo que su autoridad viene del cielo, y Él dice que Él es el Hijo de Dios, es el Hijo del Señor del viñedo, y está entendiendo la Escritura para que aquellos que están dirigiendo no deben de hacer esa misma pregunta otra vez. Es claro lo que está diciendo. Es el Hijo de David. Es el Mesías. Y no es un descendiente humano de David. Simplemente no. Él está apuntando esto, poniendo el Salmo 110. David mismo clarifica cómo el Cristo, el Mesías, puede ser el hijo de David. David, el autor de los Salmos, dice, el Señor, Jehová, dijo a mi Señor, al Señor de David, o sea, al Mesías. David está reconociendo que él, el hijo, el descendiente de él, de David, es el Mesías, y que él debe de llamarle Mesías, le debe de llamar Señor. David mismo está reconociendo, David debe llamarle Señor. El Mesías es Jesús, es aquel quien va a sentarse en el trono de David, y está profetizando y proclamando por el ángel a María. Él es el Mesías. Y Jesús termina el texto después de mostrar que Él es el Mesías antes de David y después de David, el que se ha sentado en el trono y teniendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que es la resurrección y la vida. Él nos da una advertencia. Él da a sus discípulos una advertencia. Cuidado con los escribas, que les gusta andar con ropas largas y se sientan en los lugares de reconocimiento y hacen oraciones largas, y ellos van a recibir mayor condenación. Ellos son culpables de malicia y de ser egoístas. Y Él lo repite una vez más. A los fariseos representan la oposición más grande del Evangelio.
la actitud y creencia de los fariseos es seriamente opuesta a Jesús y el plan trinitario de la salvación. Jesús pone esto: ellos van a recibir más condenación, un juicio más grande. Noten que Jesús no está condenando a los saduceos, aquellos que están rechazando la resurrección. Él está condenando a aquellos que, como Él, creen que hay una resurrección, pero ellos han fallado. ¿Quién es aquel que trae la resurrección? Es interesante que mientras vemos esto en el contexto, este Jesús que está enseñando acerca de la resurrección, recordándonos que la resurrección es verdadera y es real, y Él es el Señor de la resurrección. Y noten que no es para aquellos que no entienden bien la resurrección. No son los liberales, por así decirlo, de los que está preocupado Jesús. Es a los conservadores, los fariseicos, de los cuales Jesús está preocupado. De aquellos que creen que es por sus obras, de buenas obras. Aquellos que creen en la resurrección. Aquellos que creen que hay una resurrección de los muertos. Esa resurrección viene por lo que ellos han cumplido y han hecho en la vida. Ellos son más peligrosos de aquellos que rechazan la resurrección. Aquellos que viven con hipocresía y malicia y ambición y creen que lo que están haciendo y cómo están viviendo es realmente justo y bueno. Aquellos que creen que es por su esfuerzo y su trabajo y por sus buenas obras que ellos deben de atender la vida o obtener la vida eterna. Creen que es por medio de obras de justicia de que ellos pueden obtener la vida, no el trabajo del justo, de aquel que es justo, o el Mesías, y tener la fe en él. Ellos quieren matar a Jesús porque Él ha volteado todas las cosas boca abajo. Ellos han creído que son ellos, su obra, su trabajo, su bondad, su justicia moral, que han recibido el regalo de la resurrección. Y Jesús una y otra vez está diciendo que es imposible. Yo soy el Señor de la resurrección. Es solamente por fe en mí, el justo. En el justo hay resurrección, poder de resurrección y vida, la vida venidera. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por la esperanza de la resurrección. Y esa esperanza está en Jesús y solamente en Él. No como los fariseos decían o describen en su propia justicia, en sus propios estándares morales. Porque aún en eso, Señor Dios, Jesús está apuntando su hipocresía, su malicia y su egoísmo. Señor, nuestra esperanza está en ti. Nuestra esperanza está en ti. Ay, ayúdanos a esperar en ti, Señor. Y que podamos conocer la esperanza de la resurrección que viene. Y Señor, no importa cómo se ve el matrimonio en la próxima vida, lo más importante, aunque eso,
es que estaremos contigo y tú estarás con nosotros y que vamos a estar en tu mesa celebrando como tu pueblo, como tus amados. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana venimos a la mesa del Señor y como mencioné ya, es bueno que vengamos hoy porque en este de Él, un matrimonio, sobre todos los matrimonios, se nos recuerda casados en esta vida o no, o que hemos disfrutado una relación o no, el verdadero matrimonio, que todos los matrimonios están apuntando, la verdadera realidad para todos los creyentes en Cristo es la boda del Cordero, la unión con Cristo por siempre y siempre. Y Jesús nos dio esta cena en la noche que fue traicionado para apuntar esta realidad una y una vez, para venir y celebrar, venir y conocerle, para conocer su amor y gracia por ti. Esta es la cena que Él nos dio, como un aperitivo, o como lo mencioné antes, es un regalo que Él nos da para la vida que viene, apuntando a la vida que viene. Y venimos a la mesa hoy y que vengamos, están unidos en Cristo y lo ven a Él como la esperanza de nuestra resurrección, que es la esperanza de la vida venidera, es la esperanza de la creación renovada en Él. Esta cena es para todos aquellos que confían en esa esperanza, todos aquellos que vienen a Jesús como nuestra única esperanza, no por nuestro trabajo, sino por su trabajo y por medio de su trabajo, de su obra. Y ese eres tú. Si eres tú esta mañana, tú eres bienvenido, porque es la mesa del Señor. No es la mesa de esta iglesia, sino es del Señor, la mesa del Señor. Si has sido bautizado en las aguas del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si tú eres miembro de una iglesia que clama que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y entonces tú eres bienvenido a venir y tomar de los elementos del pan y el vino. Y si no eres tú esta mañana, si no puedes responder sí a estas cosas, pedimos que no tomes entonces y que tomes tiempo mejor para reflexionar en lo que has escuchado en este día, o quizás nunca habías escuchado esto en tu vida, y que tú vengas a la mesa que está delante de ti, la mesa de vida eterna. Vamos a recibir los elementos mientras lo hemos estado haciendo. Por favor, pasen a los pasillos de afuera y regresen en el pasillo central. Y si estás allá atrás, hay una mesa allá atrás para que puedas utilizar. Vamos a venir y reciban los regalos del pueblo de Dios. Por favor, tomen pan y la copa y vamos a regresar y tomar juntos. Vengan y tomen de estos regalos juntos. El plato dorado tiene
vino y el plato plateado tiene jugo. Leemos en la escritura que Jesús tomó el pan, la bendijo. Padre Celestial, gracias por el pan de vida, tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, dado por ustedes. Tomen y coman de él. Luego Jesús tomó la copa y dijo, la bendijo y oró. Oremos. Señor Padre, gracias por la copa de la sangre de tu Hijo Jesús que ha sido derramada por el perdón del pecado. Oramos que mientras tomamos, que nosotros podamos ser recordados de la redención que tenemos en Él. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Él tomó la copa, después de bendecirla, dijo, esta es la copa del nuevo pacto por mi sangre, derramada por el perdón del pecado y derramada por muchos para el perdón de los pecados. Tomen de ella todos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Una vez más venimos a tu mesa. Una vez más, ser fortalecidos. Una fuerza espiritual que nos das al tomar de esta cena, tomando el pan y la copa. Y recordamos que esto es para nosotros el sacrificio de tu Hijo,
pero también, Señor, el recordatorio de la esperanza de lo que ha de venir. Y como tu Hijo dijo en esa noche, y si tomas de esta copa y comes de este pan, hasta que yo venga otra vez, y que podamos tomar y comer en el reino nuevamente contigo, y que nos ayudes con ojos de fe para esperar con esperanza expectante, tomar y comer la fiesta, en la fiesta del reino y en el tiempo venidero. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Vamos a responder poniéndonos de pie y cantando juntos. Christ our hope in life and death. El nuevo canto, Cristo nuestra esperanza en vida y muerte. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? Let our souls to Him belong.
Cristo en esperanza, y mientras le alabamos en lo que digamos y hacemos, ya que hemos sido amados por Cristo, que amemos unos a otros como Él nos ha amado, y ya que hemos sido servidos por el Espíritu, que sirvamos a otros todos los días. Reciban la bendición de nuestro Dios, aquel que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre y nos ha hecho sacerdotes, y a Él sea la gloria y dominio por siempre y siempre. Amén. Que tengan hermoso día todos. Vayan en gracia y paz de Dios.